Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Fundación Barrié. Y desde luego les agradezco mucho a todos ustedes su presencia a esta rueda de prensa que tiene como motivo fundamental la presentación de un convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Barrié para la elaboración de un estudio que lleva por título Videojuegos, apuestas y adicciones sin sustancia entre los jóvenes y adolescentes gallegos. Análisis de la situación actual y claves para la prevención. Y que desde luego va a servir y lo vamos a utilizar para desarrollar nuestras estrategias futuras en materia de prevención social. Me acompaña don Antonio López, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, a quien agradezco muchísimo su presencia en este acto. Y también está presente don Antonio Rial, que es el profesor titular del área de metodología de las ciencias de comportamiento de la Universidad de Santiago de Compostela. Es el director científico de este programa, de este proyecto, y que a lo largo de esta intervención él tomará la palabra para explicarles de una manera mucho más pormenorizada y desde luego mucho más científica que la mía, de cuáles son todos los extremos del alcance del proyecto que es objeto de la firma del convenio hoy en día. Yo creo que ninguno de ustedes puede desconocer que una de las grandes revoluciones que se produce en la segunda mitad del siglo XX y como consecuencia de los avances científicos que se producen a lo largo de la Segunda Guerra Mundial es el que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. En España en aquella época estábamos un poquito más alejados y llegan en el año 1976 la telefonía móvil de la mano de la Compañía Telefónica Nacional de España, pues con un sistema de teléfono móvil automático que yo conozco porque ya he cumplido muchos años, que era un enorme trasto que pesaba varios kilos, que llevabas en el coche y que tenía muy poca cobertura porque estaba centrado solamente en las ciudades de Madrid y Barcelona y no en todas partes, sino fundamentalmente en la zona centro, y ya en las zonas periféricas resultaba enormemente difícil poder acceder a que no se cortara continua y permanentemente. Continúa la telefonía móvil analógica, pero es en los años 90, ya en el año 93, cuando aparece la telefonía móvil digital. Y a partir de ahí se produce una auténtica eclosión de los usuarios de telefonía en este país, hasta el punto de que para el año que viene, de acuerdo con las predicciones, se calcula que los usuarios de telefonía en este país rondarán los 33 millones de usuarios, lo cual me parece una cifra realmente espectacular, en poquísimos años. Apenas no llegamos a 3 décadas. Bien, Internet llega un poco más tarde, estamos hablando del año 1986, una cosa así, pero no es hasta 1993 cuando de verdad Internet, digamos que podemos hacer un uso racional del mismo, porque llega ya la tecnología de banda ancha de alta velocidad y con ella y con el avance de las nuevas modalidades, pues ya llegan masivamente las redes sociales y todo esto hasta hoy y además en un crecimiento absolutamente exponencial. Sin duda alguna, todas estas tecnologías de la información y la comunicación y todos estos cambios, desde luego, han supuesto profundos cambios sociales, muchísimo, sobre todo para las nuevas generaciones, para la gente más joven, y yo diría que mejorando, con su uso racional, su calidad de vida. Estas tecnologías facilitan de una manera extraordinaria el conocimiento, lo tenemos todo el saber al alcance de la mano, con un dedo. Facilitan el aprendizaje, facilitan la formación, ya sea desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista intelectual, personal o profesional, y además, y es una de las herramientas de entrada, constituyen una fuente absolutamente inagotable de diversión y entretenimiento. Y como todo en la vida, tiene su cara, pero también tiene su cruz.
y las tecnologías de la información y la comunicación, pues no es todo, absolutamente todo, elementos positivos. Les voy a poner algunos ejemplos y luego ustedes podrán sacar los que quieran, los que les dé la gana, porque hay de todo. ¿Quién no ha visto paseando por la calle o en un restaurante, en una cafetería, a varias personas tan ensimismadas en la pantalla de sus móviles que se aíslan de todo lo que les rodea, están completamente obcecados con las mismas y no interactúan con nadie, ni siquiera con las personas que les acompañan? He llegado a ver en una mesa una pareja durante más de 20 minutos sentados uno enfrente de otro con el teléfono móvil, atendiendo al teléfono móvil como si estuvieran completamente solos. Y esto, señores, aparte de una mala educación que raya en el paroxismo, puede significar también pues un mal uso, un uso desmedido y absolutamente sin control. Y ello por no mencionarles conductas tipificadas penalmente, como el ciberbullying, el sexting o el grooming. Estas nuevas tecnologías nos están poniendo al alcance de la mano de todos los ciudadanos el juego online, ya sea con dinero o sin él, con apuesta o sin ella. Y quizá todos ustedes, porque lo han visto muy recientemente, hace escasamente unos pocos días, cómo hemos podido conocer a través de los medios de comunicación el caso de un chico de 15 años que ha habido que internarlo durante meses en una clínica por una adicción absolutamente compulsiva a un videojuego, creo que se llamaba Fortnite o algo parecido, y que evidentemente le estaba causando un trastorno compulsivo extraordinario. Este es el primer caso que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Normalmente yo estoy convencido que hay otros, muchos, y sin duda alguna, si no la atajamos, habrá muchísimos más. Y esto, de alguna manera, pues es el objetivo de lo que estamos estudiando o tratando de hacer hoy en día. Que nadie interprete mal mis palabras. No estoy en modo alguno tratando de demonizar el juego ni las tecnologías asociadas al mismo, porque el juego, en un sentido saludable, constituye una parte integral fundamental del desarrollo del ser humano. Pero es absolutamente necesario empezar a distinguir o delimitar la línea que separa el juego responsable del que no lo es, el juego saludable del juego compulsivo. Y por eso es tan importante, importantísimo, empezar a iniciar o delimitar la delgadísima línea que existe entre el uso, el mal uso, el abuso y la adicción. Y es una cosa realmente sorprendente, porque a pesar de la enorme relevancia social que tiene, porque esto es algo con lo que convivimos y de una manera masiva, prácticamente en España no se han realizado ningún estudio de peso. Y realmente es una materia completamente desconocida en cuanto a sus consecuencias. Este es un estudio completamente pionero. Hasta donde sabemos, ninguna comunidad autónoma ha iniciado un estudio tan en profundidad de este fenómeno y las consecuencias que puede producir. Y lo vamos a desarrollar de la mano del profesor Antonio Rial. ¿Qué es lo que pretendemos, ni más ni menos? Es un estudio con una enorme profundidad, con un volumen enorme de encuestas entre los usuarios, que va a durar unos cuantos meses, y que tiene un objetivo imprescindible, es tratar desde una evidencia empírica, como siempre, porque la Fundación nunca realiza ningún proyecto si no va acompañado de magníficos profesionales y de una gran calidad, tratar de identificar aquellas claves que nos permitan, de alguna manera, diseñar unas estrategias de prevención y que realmente sean adecuadas para el problema que realmente nos está ocupando hoy en día. Miren ustedes, si hay algo que tenemos absolutamente claro después de más de medio siglo de existencia, de que ninguna terapia
ningún tratamiento supera a la prevención. En consecuencia, las fundaciones que tienen que ir siempre un paso por delante de la sociedad, y este es el papel que quiere desarrollar la Fundación Barrié, es adelantarse a cuando el problema sea de tal magnitud que las terapias y los tratamientos ya no sean suficientes. Y lo que trata es establecer una serie de medidas y pasos basados, evidentemente, en evidencias empíricas para diseñar unas estrategias preventivas que van a requerir la colaboración y el apoyo de la comunidad educativa, del entorno, digamos, empresarial, pero sobre todo de los poderes públicos y todavía mucho más. Y necesitamos su apoyo. Solamente cuando los medios de comunicación ponen de verdad en el acento de un problema que puede enfrentarse este país y que va a ser enormemente grave en los próximos años, son capaces de que la sociedad se mueva. Se muevan en primer lugar los poderes públicos y con ello las comunidades educativas. Pero si ustedes no son capaces de... Nosotros podemos actuar pues como el catalizador, pero ustedes tienen que ser el iniciador de verdad de un proceso serio, responsable y que involucre a toda la sociedad. Y por eso estamos aquí. Y estamos aquí porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de nuestro futuro, del futuro de los más jóvenes. Y desde luego requiere el apoyo y la colaboración de todos. Y nada más, no quiero cansarles, ya cedo la palabra a don Antonio López. Muchas gracias. Querido José María, querido presidente, para min é unha satisfacción enorme volver a estar aquí nesta sede da Fundación Barrié de la Maza para sempre por motivos felices como é colaborar en proxectos que teñen unha trascendencia social moi notable e este é un exemplo máis. E ademais non son proxectos que xurdan agora, sino que é froito dunha longa traxectoria que ten acreditada a Fundación de colaboración a través da Universidade para dar solución a problemas que preocupan fondamente a toda a sociedade. Eso foi desde o primeiro momento e así pois o ten acreditado. A Universidade ten distinguida esta Fundación coa súa medalla de ouro e é pois un recoñecemento pois a esa traxectoria e aquí hoxe pois damos un paso máis. Por lo tanto, o agradecido eu e un placer estar aquí. O presidente fixo ademais unha presentación do problema, unha diagnose perfecta. É un problema moi profundo, é un problema moi grande. Co teléfono está pasando unha cousa e é que ninguén acertou a ver, nunca ven todas as posibilidades que traía detrás. Contan aquilo de que cando Bell fixo as primeiras chamadas dixo, bueno, está moi ben, pero quen vai a utilizar isto, non? Cando chegaron os móviles, pois pasaba un pouco o mesmo, cando empezaron, bueno, sí, pero vale, un móvil, sí, pero bueno, isto por os executivos, para tal, pero para a cidadanía normal, que necesidade temos de andar cun teléfono encima, se temos un teléfono na casa, se temos un teléfono na oficina, non ten, bueno, acabamos de ver que o ten todo o mundo. E o que empezou para falar, pois eu estou seguro que agora a función fundamental dos móviles non é para falar, sino precisamente para conectarnos a todo ese mundo que é o mundo digital, o mundo de internet e abrir unhas capacidades enormes para toda a cidadanía. Ten un efecto tamén de democratizador, de capacidade de acceder desde todos os puntos a todo un mundo novo, non? Pero ten uns riscos enormes e se acaban de expoñer aquí claramente. O teléfono é o móvil, a conexión, todo isto é un material, como se suele chamar, de doble uso cando se fala en términos aduaneiros, non? E de control de mercancías. Hai mercancías como as sustancias pois que poden ter un uso sanitario para medicinas ou pode ter un uso, digamos, ilícito para convertirse en sustancias psicotrópicas, mercados ilegais, etc. etc. Pode ter os dous usos. E isto, pois, igual, se utilizamos ben, é unha magnífica solución,
pero estamos vendo xa que está xerando unha serie de problemas que é necesario abordar. E, bueno, pois, eu penso que esta preocupación por ver que impacto tenen estas novas ferramentas nos nosos adolescentes, nos nosos xóvenes, me parece que é crucial. Todo o que ten que ver co xogo online, todo o que ten que ver coas apostas, é un mundo que realmente me parece que nos falta todo ou casi todo por saber. Comentábamos mismo aquí antes de empezar, chama a atención que si pensamos en grandes espectáculos de masas, equipos de fútbol, cando pasaron de levar publicidade que facían referencia dende marcas deportivas, electrodomésticos, marcas de coches, marcas de telefonía, pero agora a maioría delas, e as máis importantes, levan unhas marcas que son empresas de apostas en internet, e a maioría nos grandes espectáculos a publicidade que vemos. Quer dicir eso que ten que estar habendo un mercado enorme, un acceso enorme a esas apostas online, con todas as capacidades do mundo, para facelo desde calquer punto, combinando non sei cantas modalidades de apostas, digo polo que se escoita nos anuncios que se fan, incluso porque son tamén o que patrocinan retransmisións deportivas na radio, na televisión, etc. En fin, quer dicir que aí está habendo un mundo enorme de persoas, un número enorme, que dende a súa habitación, dende a súa sala, dende a súa casa, sin necesidade de moverse máis que abrir o seu teléfono, e pode participar en este mundo que, claro, vai a depender de como se utilice. Pódese utilizar razonablemente ben o que está detrás da base de todo isto, o xogo, a posibilidade de relacionarse, de colaborar, de competir, pode ter un elemento positivo, pero cando se utiliza mal, xera esas adicións sin sustancia das que se fala neste proxecto, que encima tenen como agravante o efecto de que teñen un impacto moi global e é moi difícil de detectar, ademais, porque frente a, se alguén pensaba nas ludopatías tradicionais, bueno, habitualmente a persoa tiña que polo menos sair da súa casa, irse a un local, entrar, sair, eso ás veces xeraba algunhas dificultades. Agora, isto é todo tan fácil e sin ninguna posibilidade de control, en moitos casos efectivo, que fai que poida ser un grandísimo problema. O problema é enorme, estamos moi concienciados todos, e, polo tanto, en este caso, dende a universidade, o que queremos facer é trasladar o coñecemento que temos a servicio da sociedade para solucionar este problema. E iso é o que entra dentro diso que se ven chamando transferencia de coñecemento. É dicir, temos unha unidade de psicoloxía do consumidor e do usuario que ven traballando en ámbitos como este, que ten unha experiencia acreditada, con publicacións de máximo nivel nacional e internacional, e nos parece que é bo poñer este coñecemento para ofrecer con esta realidade medida científicamente, con propostas para que quen teña que tomar as decisións, que lóxicamente ten máis que ver coas administracións responsables nos distintos niveis, teñan unha base sólida para esa toma de decisións. Me parece que o mellor que podemos facer en este caso, é dicir, advertir do problema, dar conta da súa realidade, poñer información rigurosa e facer propostas. Lóxicamente, despois a outros lles toca tomar as decisións, pero me parece que é unha ferramenta valiosísima. E, polo tanto, a través desta alianza, desta colaboración entre a Fundación e a Universidade, o que vamos a facer precisamente é un análise moi serio, non hai precedentes dun análise desta magnitude, que afecta tanto a análise a estudios a través de enquisas das persoas xoves, directamente, digamos que son directamente o foco, pero tamén a través de grupos que están relacionados con elas, como poden ser as familias, como poden ser educadores, como poden ser profesionais deste ámbito, para completar esa visión, tanto desde un punto máis, digamos, cuantitativo de análise directo cos afectados, pero tamén con todos estes outros colectivos que nos tenen que axudar a digamos, ter as claves
para buscar as solucións a este problema. Ben, eu non quero tampouco estenderme máis que manifestar pois a gratitude á Fundación por estar connosco e darnos o aporte económico moi importante para facer isto realidade e poder trasladalo e poñelo a conocemento xeral, tamén un xesto de xenerosidade por parte da Fundación. Ao final é estudar para propoñer, pero propoñelo abertamente para que o coñeza todo o mundo e o poida utilizar na súa toma de decisións. E o agradecemento tamén pola miña parte dende a Universidade pois a Antonio Rial e o resto de compañeiros da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e do Usuario. Sei que o profesor Varela Mallou lle gustaría tamén estar aquí hoxe, pero por unha circunstancia persoal non pode estar e me pediu expresamente que o disculpara e así o faigo. Pois a todos eles que venen facendo un traballo magnífico en este ámbito, pois creo que nos poden axudar moito en obter bons resultados en este reto que temos por diante. Gracias, presidente. Muchas gracias, rector. Tiene la palabra Antonio Rial, es profesor titular del área de metodología de las ciencias de comportamiento de la USC. Buenos días a todos los asistentes. Saludo al presidente de la Fundación Barrié, a mi jefe, al señor rector magnífico, Antonio López, y lo primero que, bueno, y también reiterar las disculpas de mi compañero Jesús Varela, catedrático del área de metodología, que le encantaría, que lidera junto conmigo este trabajo, le encantaría estar aquí, pero por motivos de salud, una hija suya que, bueno, hoy la intervenían quirúrgicamente, motivo de fuerza mayor, me pide disculpas, y en su nombre las pido. La primera palabra que se me ocurre es gratitud, es decir, para nosotros que somos humildes funcionarios, servidores públicos, desde la docencia en una universidad, desde la investigación social, pero somos padres, somos ciudadanos y estamos, como cualquier padre, como ciudadanos, sensiblemente preocupados por estas cuestiones de las que hacía referencia, con un diagnóstico impecable. Tenía referencias de que era una persona muy brillante, pero lo acabo de comprobar personalmente. El diagnóstico es impecable. Pues para nosotros tener la oportunidad de disponer de los medios para disponer de evidencia científica con el máximo rigor desde el punto de vista del estándar científico-técnico, con chavales, familias, casos de aquí y de ahora, porque cuando a veces se publica un estudio en el Journal of Adolescent Health con datos de Wisconsin, pero os de Muros, de Narón, os de Negreira, os de Cadra non son así, son los nuestros, y ponemos datos encima de la mesa indudables y que nos gustaría, lo comentaba antes con la vicepresidenta y con la directora de la Fundación, poder darle traslado al tiempo paralelamente en que los resultados se hacen públicos, poder darle también, incorporarlos a lo que es el circuito de conocimiento científico de máximo nivel. Es decir, eso le otorga un respaldo científico, una credibilidad, si aparece publicado, por ejemplo, en el Journal of Gambling Studies. Es decir, ¿cuál es el volumen de menores que juegan en Galicia? ¿Dónde juegan? ¿Cómo pagan? ¿Lo saben sus padres? Es decir, ¿cuál es el impacto a nivel de salud mental, emocional, adicción, de convivencia incluso? ¿Y qué pasa con los videojuegos? Etcétera. Si todos estos datos somos capaces de apoyarlos en un estudio científico que no genere ninguna duda de ese nivel, y publicado, digamos, en los mayores journals más reconocidos a nivel internacional, pues entonces sí que tenemos cierta capacidad de apalancamiento de la sociedad, de las instituciones, de las familias, porque podemos ir a dar una charla a Negreira y los datos también son sacados de Negreira, es decir, que por tanto son datos claramente contingentes. Y nosotros estamos aquí, cuando a mí me hacen una entrevista, estoy improvisando, ya me estoy yendo, pero porque me siento a gusto, y después de vuestras intervenciones muchísimo más, me llaman de un medio para que opine. Yo digo, mi función como investigador no es opinar, es sustituir las opiniones por evidencia científica capaces de, precisamente, de vincular, de ser contingentes para que se tomen decisiones. Y ahora que, entre comillas, algo bueno tenía que tener el COVID, si me lo permiten, las decisiones se están tomando en función de la evidencia científica, en todo lo que tiene que ver con temas sociosanitarios, como este caso, que es uno de los grandes retos y de los grandes problemas de salud pública, lo ha advertido la OMS, lo viene diciendo reiteradamente, figura en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, en el nuevo Plan Galego de Salud Mental 2020-2024, se habla explícitamente de este problema. Es un problema. Por tanto, igualmente nocivo es huir, o sea, caer en el buenismo y la normalización, la banalización, como un alarmismo social excesivo. Tenemos que aportar datos
y comprometer a todas las entidades. Al sector empresarial, por supuesto, también. El volumen de negocio que mueve el sector del juego, el juego online, 17.000 millones de euros, y el juego en su conjunto, 50.000 millones, que viene siendo algo así como el agujero de la banca. Es decir, y eso con un crecimiento interanual del 20-25%. Y, por ejemplo, hay estudios, que me gustaría tenerlos soportados con datos de aquí a ahora, que dicen que aquellos chavales que a edades tempranas empiezan con las apuestas deportivas, y que están jugando, haciendo deporte. El deporte es un factor de protección para el consumo de cannabis y el consumo de alcohol. Los chavales que hacen deporte, las tasas de consumo son 2-3 veces menores. Pues en el ámbito de las apuestas deportivas y el potencial o posible adicción al juego son 2-3 veces mayores. Nos estamos cargando un magnífico factor de protección como es el deporte. ¿Por qué? Lo decía el señor rector, es evidente, las cosas no suceden por azar. Si resulta que sus modelos de referencia y su nicho de mercado está siendo precisamente los grandes deportistas que están patrocinando los eventos deportivos, aquel chaval que hace deporte, que además tiene un desempeño, porque aluden a lo que es el sesgo del experto, si tú juegas en los juveniles del deporte y eres bueno, tú tienes que tener mayor capacidad o probabilidad de ganar apostando. Y si lo hacen todos los del entorno, porque más de la mitad de los chavales, que se sepa, son estudios que hay por ahí adelante, pero con ciertas limitaciones, lo hacen de manera social, es decir, apuestan con sus amigos. Tiene un fuerte componente lúdico, social, y tienen el fuerte convencimiento de que se gana dinero. Y los chavales a día de hoy manejan dinero, tienen dinero. Y estamos en una sociedad de consumo. Por tanto, estamos ante un reto enorme a nivel social. Bien, yo tenía una presentación, que ya... ¿Alguien me iba a poner la presentación? Esto. ¿Avanzando con la flecha? Ah, no la pusieron todavía, son pequeños. No pasa nada porque en realidad, como estamos en familia, lo puedo contar y no hay ningún problema. Bueno, es igual, no pasa nada si no va la presentación. Bueno, lo primero que hilando, es decir, yo la presentación la tenía preparada, pero coincide, no habíamos hablado, no estaba preparado esto, es decir, que la primera diapositiva que quería mostrar era simplemente unos dibujos o unos murales de la Grecia clásica del siglo IV a.C., de la época de Platón, donde ahí está, bien. Es decir, que nadie piense que nosotros vamos a demonizar el juego, sería una torpeza absoluta. Es decir, el juego, como bien decía el señor presidente de la Fundación, es la mejor herramienta de desarrollo personal, de aprendizaje, de la que dispone el ser humano desde tiempos sin por supuesto. Platón, de hecho, decía que hasta los 6 años los niños que jueguen. La mejor manera de aprender es jugando. Hay aplicaciones informáticas, hay videojuegos que son extraordinarios precisamente para trabajar con niños que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen TDAH, que tienen trastornos del espectro autista, incluso personas mayores que tienen dificultad de memoria, que tienen Alzheimer. Por favor, no vamos a demonizar el videojuego, ni el juego en general. Pero dentro de lo que es los videojuegos, el videojuego más vendido de toda la historia es uno que tiene un nombre que si lo vemos, aparte de ser PEGI 18, es decir, que está no recomendado para menores de 18 y está jugando masivamente niños de 12-13 años, y ya tenemos datos de estudios exploratorios, pues a lo mejor tenemos un problema. Y si vemos que son videojuegos que tienen un contenido violento clarísimo, y que además la ley les obliga a poner unos distintivos, de que es lenguaje soez, sexo explícito, violencia explícita, drogas, y aparecen en su carátula, y resulta que necesitamos hacer un estudio que diga, sí, los adolescentes gallegos juegan X porcentaje, la mayoría, y desde edades tempranas, por lo que nosotros sospechamos, y hemos leído trabajos y hemos hecho algún estudio preliminar, por ejemplo, ya no solamente al nivel de potencial adictivo, sino que la tasa de agresores, de acoso escolar y ciberacoso, lo que aludía también el señor rector, en esos chavales de 10, 11, 12 años, que están jugando de manera frecuente e intensiva muchas horas en videojuegos, evidentemente la ley de los grandes números es la ley de los grandes números. Yo decía que en mi época, en los años 70, 80, íbamos al cine a ver las películas de Bruce Lee. ¿Qué salíamos haciendo? Pues vale, pues ahora, si pasan muchos días, muchas horas en esto, es normal que normalicen ciertas conductas violentas y que las tasas de acoso escolar y ciberacoso, incluso de violencia filoparental, e incluso de violencia homófoba, aumenten. Por tanto, aquí en la sociedad, los científicos sociales creemos que nada es aleatorio, nada es gratuito y que viene de algo. Es importante partir de una no demonización del sector del juego ni de los videojuegos y, de alguna manera, traerlos a la comunidad para que adopten una actitud de compromiso social y de responsabilidad social, y a partir de la evidencia, porque es necesario hacer una prevención comunitaria.
Ese es el marco de referencia y el que es importante que los medios recojan y trasladen a la sociedad. Es decir, el sector del juego, tenemos una patronal del juego en Galicia que digamos que, bueno, es un área de negocio pues creciente, que genera puestos de trabajo. Aquí nadie está demonizando el sector del juego, pero dentro de lo que es la etiqueta juego, digamos que es un cajón desastre demasiado amplio que requiere una actitud de responsabilidad y siempre sustituir las opiniones por la evidencia. Faltan estudios que permitan conocer y describir bien qué está pasando con el juego, sector del juego, apuestas deportivas, póker online, juego presencial, que es más uno otro. Hay un enorme desconocimiento por parte de la ciudadanía, pero también por parte de los policy makers, de los decisores públicos al respecto. Es importante aportar esa información que permita conocer, describir con precisión y con rigor y al mismo tiempo, lo hablábamos antes, entender qué es lo que falta para poder ser capaz de trasladar todo ese conocimiento y el porcentaje a políticas, a claves en términos de prevención que funcionen. Y necesitamos que funcionen ya. Es decir, en un marco precisamente de trabajo eficiente. Esto no es. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. Lo dice la OMS, lo dice la Sociedad Española de Pediatría. Son miles los chavales, son miles la cantidad de chavales que están practicando, digamos, jugando a ese tipo de juegos online, por ejemplo, o de videojuegos no aptos para su edad, y tiene un impacto, tiene unas consecuencias, y por tanto debemos de tomar cartas en el asunto ya. Decía, pues las instituciones a nivel nacional e internacional se están haciendo eco. La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 habla como uno de sus objetivos estratégicos el tema del juego y de los videojuegos, esa parte adictiva. De hecho, es la primera vez en las ediciones anteriores de la Estrategia Nacional sobre Adicciones no se llamaba sobre adicciones, se llamaba sobre drogas. Ahora se habla de adicciones porque se ponen encima de la mesa al mismo plano, como mínimo, le otorgan una prioridad mayor las adicciones llamadas comportamentales o sin sustancia. Pero también UNICEF, también la OMS, también la UNESCO, etcétera, etcétera. Tiene implicaciones también, por ejemplo, el consumo intensivo sin supervisión de videojuegos violentos, tiene implicaciones en la convivencia. Sabemos además, en el caso de los videojuegos vamos a partir de una serie de datos que justifican la necesidad de este estudio. Pues que el 42% de la población española, entre 6 y 64 años, es decir, 15 millones de españoles, ¿vale?, juegan a videojuegos de manera regular, ¿vale? El 67,3% todas las semanas. En el caso de los niños, es decir, ¿cuál es la franja de edad donde más se juega videojuegos en España? Pues los 6-10 años, 75%, justamente cuando más vulnerables son. Y la segunda, 11-14 años, 68%. Además, es decir, si nosotros vemos el top 10 de ventas de estos últimos años, veremos siempre que 3 o 4 están basados en el modelo de negocio llamado free to play, pay to win, gratis para jugar, pagas para subir de nivel. Es decir, hay micropagos que van subiendo de nivel. Se puede, como el Fortnite, jugar, digamos, en individual, en dúo o en escuadrón. Hay clasificaciones de la clase, del instituto, de Coruña, de Galicia, y puedo estar compitiendo. Por tanto, esto tiene un potencial adictivo en su propia dinámica. Pues está reconocido, además, y otros 3 o 4 son de contenido violento de ese 18 años que acabo de hacer referencia, que hay nombres concretitos, ¿vale?, y que realmente es espeluznante. Y, sin embargo, son, desde el año 2009, reconocidos como industria cultural por el Parlamento español. Es decir, que, bueno, no todo cabe dentro de industria cultural. Es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad. Paradójicamente, la Asociación Española de Videojuegos, en sus informes anuales, hace ya 11 años que no informa del juego con detalle, más allá de qué porcentaje juegan. Queremos saber a qué juegan, queremos saber qué impacto, cómo juegan, etcétera, etcétera. No informan del juego por parte de menores desde el año 2010. Por tanto, hay un vacío importante. Y la consideración clínica, pues tanto la Asociación Psiquiátrica Americana como la OMS reconocen la existencia de un trastorno por uso de videojuegos. Dice la prevalencia, pues hay diferentes estudios llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad, Plan Nacional sobre Drogas, cifran en torno al 6%. 6% de chavales. Estamos hablando de en Galicia, podría haber unos 8 o 9 mil chavales que tienen un posible trastorno. Y si lo llevamos a nivel nacional son cientos de miles. Por tanto, por eso, en los foros, por ejemplo, en la revista española Salud Pública acaba de ser publicado un artículo donde se dice expresamente que estamos ante un problema de salud pública. Bien, tiene, por tanto, un potencial adictivo y tiene, además, implicaciones a nivel de convivencia en la normalización de conductas contrarias a la convivencia, violencia, etcétera, etcétera. Si nos referimos al juego de apuestas, pues el juego patológico, en el caso de menores de edad, en adolescentes, se le cambia el término, se utiliza el término juego problemático, viene siendo lo mismo, hay una adicción, viene reconocido desde el año 1980. Es
La ley del juego vigente, estamos en el año 2021, en Galicia, lleva la Administración 3 o 4 años intentando hacer una nueva ley. La ley vigente todavía es del año 1984. Bueno, llama poderosamente la atención de que hay que adaptarse, necesitamos adaptarnos ya. Y la mejor manera es con datos, con evidencia. Y siempre, insisto, desde un plano constructivo, de una crítica constructiva y de responsabilidad social. Es además un enorme, digamos, sector de negocio, 50.000 millones de euros anuales con un crecimiento anual del 20-25%. Dice además la propia Administración, el Plan Nacional sobre Drogas hace cada 2 años un macroestudio llamado Estudes, con 38.000 chavales de 14 y 18 años, de secundaria, bachillerato y FP, y esos son los datos de los que respondemos. A Galicia la muestra le corresponden 2.000 y pico, dicen que aproximadamente están jugando online 10,3% de los adolescentes en España y presencialmente, donde generalmente en el bar de la esquina, que es la máxima accesibilidad, una máquina de apuestas deportivos, y un contexto tribal, grupal, de que vamos allí, cada uno pone 2 euritos, se está normalizando, en el bar de la esquina, presencialmente. La tasa de jugadores online adolescentes es el doble que presenciales es el doble de jugadores online. Ahí tenemos el problema de la accesibilidad y la normalización. Y 2 de cada 3 sus padres lo saben. Y en 8 de cada 10 casos, estamos hablando de estudios preliminares que hicimos en Galicia, pero que a mí me gustaría poder publicar, y por tanto, gracias por tener la oportunidad. Porque como padre realmente, y como ciudadano, y como compañero, como docente, como educador, es algo que nos están diciendo los profes de los institutos, nos están diciendo los pediatras, que se lo están encontrando cada vez más. Es importante ponerle cifras y con el rigor científico que necesitamos. Bueno, pues por tanto, estamos hablando de que es el doble la tasa. Y de los jugadores aproximadamente, lo que dicen los expertos, y coincide aquí, 1 de cada 10 chavales que juegan, que apuestan, de manera más o menos habitual, tiene una adicción. Estamos hablando de en torno a un 2 y pico % la prevalencia de un juego problemático, que es 3 o 4 veces, según algunas fuentes, 5 o 6, según otras, más que en adultos. ¿Por qué? Porque tienen una vulnerabilidad a esas edades extraordinarias. Es nuestra obligación protegerlos. Y curiosamente, desde el año 2015, la Dirección General de Ordenación del Juego no proporciona ni un solo dato al respecto. Entonces, yo no estoy atacando, de verdad que no. Es decir, pero para mí precisamente es una enorme responsabilidad, una enorme oportunidad y realmente ilusionante y emocionante poder trabajar en esto. Entonces el objetivo es, como bien decía el presidente de la Fundación, pues llevar a cabo un diagnóstico de base, ¿no?, de la relación que actualmente los adolescentes, los jóvenes gallegos mantienen con los videojuegos y con el juego, con las apuestas, ¿vale?, para tratar de proporcionar a los responsables institucionales que tienen la capacidad de tomar decisiones, pues datos objetivos que les sirvan de respaldo para poder tomar esas decisiones. Y nosotros vamos a estar aquí, entre comillas, bueno, no digo vigilantes porque suena mal, pero sí, lo vamos a estar. Esto tiene que servir para algo. Y además, este acercamiento empírico, como vamos a ver ahora desde el punto de vista metodológico, no solamente se trata de hacer una magnífica radiografía estática, sino que además nos tiene que ayudar para entender los cómo y los porqués, porque ahí están precisamente las claves para las soluciones, bajo precisamente esa perspectiva de responsabilidad y de compromiso social. El trabajo se va a desarrollar en 6 meses, por tanto, si todo va bien, espero que nos podamos ver aquí dentro de 6 meses, teniendo resultados serios, rigurosos, convincentes. Pueden confirmar ciertas hipótesis o no, pero serán los que tengamos y que tenemos la obligación de trasladar a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la ciudadanía y a las instituciones. Vamos a adoptar precisamente en esos 6 meses 2 estrategias complementarias, una estrategia cuantitativa, una macroencuesta, de nada menos de 10.000 menores, es decir, en términos de error muestral eso es un 1%, la mayoría de las encuestas electorales se hacen con un 4 o 5%, estamos hablando de 10.000 menores, ¿vale?, con una población de poco más de 100.000, de 150.000, si estamos hablando de 12 y 16 serían 100.000, si vamos a 12 a 20 años son 200.000, pero es un error muestral realmente muy, muy pequeño en lo que se estila, lo que es habitual. Además, una muestra donde seleccionaremos precisamente un número suficientemente amplio de centros de manera aleatoria, no es los que quieran colaborar, es decir, entonces al final, ¿por qué? Porque necesitamos que haya cuantos menos sesgos o resquicios metodológicos posibles, para que no haya duda, porque sabemos que van a salir datos que seguramente, bueno, pues que a alguno no le guste, pero son los que hay. Y, insisto, si la Fundación lo autoriza, que pueda ser paralelamente, que se traslade a la ciudadanía, que pueda ser publicado en un journal de máximo impacto a nivel internacional. Porque ese refrendo, y también adelanto que no está en la nota de prensa, contamos además con la colaboración
de expertos. Nuestra idea es crear un consejo asesor científico con personalidades, investigadores de reconocido prestigio de la propia OMS, de la UNESCO, del Observatorio Europeo de Drogas, que tiene nombre y apellidos, o de la Harvard Medical School, por ejemplo, con los que venimos trabajando desde hace, no digo décadas, porque no somos tan, pero bueno, desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, esa foto sí que va a ser una foto precisa y una foto rigurosa. Y vamos a hacer grupos focales, pues con adolescentes de diferentes edades y diferentes zonas, rural, urbano, suburbano, con papás y mamás, con educadores, e incluso con expertos y técnicos de prevención, incluso con policy makers, con personas que puedan estar implicadas en la propia administración, en la propia Consellería de Educación o de Sanidad, en el desarrollo de programas, para que vean de primera mano, es decir, hablaba con Carmen, la directora de la Fundación, pues que ella pueda tener la oportunidad de participar conmigo como un investigador más infiltrado y para ver de primera mano esos insights, que eso no sale en una encuesta, y ver cómo justifican, cómo verbalizan, cómo argumentan los chavales y cómo lo hacen los padres y cómo lo hacen los teóricamente, entre comillas, expertos. Eso nos va a proporcionar una base de conocimiento realmente cualitativa fundamental para desarrollar estrategias de prevención. Y ya termino. Y todo esto desde una perspectiva de compromiso social, de responsabilidad social que persiga una prevención integral y comunitaria, donde normalmente, cuando queremos hacer prevención, nos preguntamos qué tienen los jóvenes de ahora en la cabeza. Mi madre le dice, yo no sé qué tienen estos rapaces de ahora en la cabeza. Pues seguramente tienen un cerebro que se sepa, en los últimos miles de años no cambió la estructura cerebral. Pero evidentemente es una realidad con un contexto diferente, con una serie de estímulos y de condicionantes diferentes, ni mejores, ni peores, ni más difíciles, ni más fáciles. Yo soy de Cangas, Rías Bajas, años 80, heroína, y cada contexto, cada época tiene sus retos, sus desafíos. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos que adoptar precisamente y enfrentar desde un punto de vista comunitario. Los jóvenes tienen su parte, tenemos que trabajar también a través de mensajes a los jóvenes para cambiar ciertas percepciones, ciertas actitudes, ciertos hábitos, pero los padres y las madres y los educadores tienen una labor fundamental, el tema del móvil. Es decir, las tasas de estas cosas, sexting, grooming, etcétera, por ejemplo, en chavales que se conectan a partir de las 12 de la noche y que duermen con el móvil en la mesilla de noche, se multiplican por 5 o por 6. Obvio. Las tasas de todos estos problemas de chavales con aquello que le preguntamos, ¿tus padres a la hora de comer, de cenar, también están con el móvil? Cuando la respuesta es sí, pues las tasas son mayores. ¿Qué está pasando? Bueno, pues a lo mejor encontramos algunas claves que tienen que ver también con la participación de las familias a muchos niveles y, por supuesto, de la sociedad. Le exigimos responsabilidad social corporativa a cualquier pyme, cualquier pequeña y mediana empresa, habrá que también exigirse a los grandes lobbies, en este caso del juego. Pues nada más, muchísimas gracias. Yo no fui ni tan claro, ni tan brillante, ni tan elocuente como mis predecesores, pero gracias a todos y gracias a la Fundación Barrié una vez más. Profesor, disiento completamente. Ha sido una exposición magnífica y enormemente esclarecedora y sobre todo del alcance del proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, si les parece a todos ustedes, estamos a su disposición para contestar a todas las cuestiones que surjan con relación a este tema y nada más. El que quiera que empiece, que aguardamos. La foto que nos hace es tremendamente inquietante. Entonces, bueno, los resultados son para temerlos, ¿no? En principio. Una curiosidad, cuando aludía antes a un juego determinado que es, tiene una manifiesta presencia de violencia, ¿es el mismo al que aludía después, el Fortnite, o es otra marca? Simplemente, no, por cuestión de abreviar, no capturé la pantalla y la carátula, pero si uno entra en el anuario, precisamente en la página de AEVI, Asociación Española de Videojuegos, y el anuario 2019, que tiene 3 prólogos, es decir, ministra de Economía, ministro de Educación, o sea, el lobby es realmente importante. Y si uno sigue y ve cuál es el top de ventas, el año pasado el segundo es el GTA, y es el videojuego más vendido de toda la historia en sus primeras 24 horas de vida, que a día de hoy no sé cuántos millones vendió. Es el GTA, tiene nombre y apellido, no pasa nada. Y entonces yo recomiendo que uno se meta y que vea, que descargue un trocito de GTA o que le pregunte a los niños. Es decir, cuando yo le pregunto en las charlas, en los colegios, a los padres, ¿a qué jugábamos nosotros, la generación EGB, y a qué juegan ahora? Pues me dicen determinados nombres de videojuegos. Y algunos siempre mencionan, uno más mencionado es el GTA. Y esto va de coches. Pues le muestro yo un trocito de vídeo que tengo del GTA. Es realmente espeluznante.
Desde el punto de vista de sexo explícito, yo creo que hay películas que se quedan muy lejos. Y de violencia, de tiros, de matar, bueno. Entonces, bueno, eso es preocupante, tiene nombres, pero es que 3 de los videojuegos a día de hoy que están en el top 10 de ventas son estos: GTA, Red Dead Redemption, que es un GTA de vaqueros, donde hay violencia explícita permitida, y luego todo lo que se genera en las redes, en Twitch, en YouTube, con todos los comentarios y todas las corrientes de opinión que se generan, y la normalización que se genera. Y hay youtubers que están promocionando determinados juegos, determinadas casas de apuestas, es decir, que todo eso es un poco perverso. Y digo un poco, pues necesitamos tener un conocimiento estricto, riguroso, preciso, porque nosotros no pretendemos, y sería un error realmente muy, muy grande, atacar a nadie, y que nadie se sienta atacado, pero que todos nos sentamos comprometidos. Non sei se tamén un pouco a participación da USC se debe a que se detectan casos na universidade onde tamén hai gabinete psicolóxico de problemas arrastrados da época adolescente nesta materia. Non é consecuencia, ni moito menos, é un contexto da USC. Hai mozos e mozas, e como o resto de mozos e mozas de Galicia e de España, pois teñen os mesmos problemas, que en algúns departamentos, algún grupos de investigación dentro da USC, como nós nos encargamos de investigar, hai outros que, desde o punto de vista da terapia, da atención psicolóxica, pois tratan de axudar a comunidade, pero non ten absolutamente nada que ver, simplemente unha coincidencia obvia. Sí, a unidade que creamos recentemente na USC iba e está inicialmente máis orientada a atender as necesidades que están xurdindo e os problemas que xurdiron en todos este ano e medio de pandemia, máis ligados a esta situación excepcional de falta de contacto presencial, de un certo illamento individual do propio estudantado, e témolo focalizado hacia aí, non? Pero bueno, si pode atender calquera outra cousa que poida aparecer tamén, claro. Unha dúbida fiscal. O feito de que estén contemplados como industria cultural favorece a porcentaje, non sei se a nivel fiscal lles favorece tamén as empresas iso. Eu non son experto en temas de fiscalidade ni en temas xurídico-legais, vale? Entendo que sí, vale? Pero bueno, isto é un comentario off the record, é dicir, entendo que sí, que se estamos falando de industria cultural terá un IBE, entre comillas, diferente, reducido, pero non son eu a persona, se cadra os meus compañeiros saben máis desto que a min. Pero bueno, sí que ten implicacións. En todo caso, sí que hai unha implicación desde o punto de vista social, porque é unha normalización, é dicir, como se está recoñecido como industria cultural isto, pois entonces moi malo non debe de ser. Pero entonces eso é un perigo, un perigo. Eso non pode ser industria cultural. Igual que, sinto moito, desde o meu punto de vista, e aquí falo como cidadán, como pai, as apostas en menores de idade non pode ser un xogo. Non se poden chamar xogo, nin responsable, nin semirresponsable. Porque sabemos, precisamente por cuestiones de maduración cerebral e por falta de experiencia, de maduración, etc., a vulnerabilidade que teñen os nenos a esas idades. E entonces eu non lle podo decir a un neno juega con responsabilidade. E me parece unha torpeza. Me parece que non ter nin idea, é dicir, non fai falta ser educador, fai falta simplemente ser pai. Non fai falta que falemos de como é o proceso de maduración cerebral, de atrás adiante, desde o último que madura é o córtex prefrontal, e aí onde está precisamente as rendas do cabalo, non? É dicir, claro, non son vos tomadores de decisións. E cando, ademais, hai un reforzo desde o punto de vista social e, en particular, do grupo de iguais, que é o que está pasando, é dicir, a mí me parece que hai certo grado, non sei se intencionado ou non, me reservo, de perversión. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que de todo esto deberá salir una serie de consecuencias y análisis muy profundas, y vuelvo a repetir, y ustedes tienen mucho que apoyar en todo esto, porque de lo contrario vamos a tener un problema gravísimo. Los niños tienden a imitar a los héroes que se imaginan. Y si los héroes que se imaginan matan, violan en manada y generan todo tipo de violencia, ya saben ustedes qué respuesta van a tener ese niño cuando empieza a crecer. Y esto es terrible. Y las consecuencias las estamos empezando a vivir ahora.
Muy bien, muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes. Nos lo intercambiamos dándonos la mano. Exacto.